Semita, ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? episodio 13. Episodio número 13. Me sale una rima horrible con el 13. ¿Cuál es? Yo y no la voy a decir porque estoy muy afectado por todas las rimas de los anuncios de Kentucky Fried Chicken. Entonces, mejor, ¿sabes? Vamos a hacer un juego. A ver. Que en comentarios nos pongan con qué rima el 13. Pero hombre, pero di tú la tuya. No, Es que a mí solo se me ocurre, te empotro el... otra vez con el empotre. Joder, eh, qué obsesión tienen te meto con el el empotre. AG13. Es la que El 13. 13, no sé, no se me ocurre. Bueno, episodio 13, ¿no? De donde Es dije el digo, episodio digo. 13, donde dije, digo. ¿Quieres contar ahora dónde nos pueden ver? Que tú eres muy buena diciendo Ah, eso. bueno, esto es verdad que no hemos estado diciendo últimamente. Por Somos eso, ya tan famosos que lo hemos dado por bueno, hecho. bueno, a tope. A ver, nos podéis escuchar en Spotify, nos podéis ver en YouTube y nos podéis seguir en Instagram y en TikTok. Bueno, Wow. y en YouTube también. Y en Spotify. O sea, realmente lo que nos gusta es que nos escuchéis o que nos veáis. Pero lo que necesitamos es que nos sigáis para que os siga apareciendo nuestro contenido y para que se lo recomiende a otras personas. Que hablando de recomendar, flipé bastante, te lo dije, con las, creo que eran 450.000 reproducciones lo diré, del short El del TikTok empotrador. del empotrador. El empotrador de Minnesota. Impresionante, o sea, es una cosa que me deja pate de fosa, mi arma. Bueno, está muy bien, ¿no? Hay que decirle a la gente, ¿de qué va esto? Porque yo la verdad ¿De qué va que, donde sí, dije digo? A ver, yo creo que somos una pareja más o menos normal o que sentimos que somos normales, que hablamos de las cosas cotidianas, que reflexionamos juntos y que damos por hecho que no estamos de acuerdo en varias cosas, pero eso no impide que debatamos o que hablemos, ¿no? ¿Tú qué piensas que es esto? bueno, sí, sí, lo estás explicando súper bien, ¿no? Es una conversación de alcoba, ¿no? Que somos capaces de exteriorizar a la audiencia, pero el motivo, la verdad que todavía no lo encuentro. Esto es un proyecto de Chris en el que yo la verdad que tampoco te creas tú que tenía muchas ganas y ahora me he venido arriba, la verdad. Me gusta porque empiezo a ver los feedback, tenemos ya algún hater que ahora te contaré, Ah, pues sí. sí, 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 Creo que me la sé. pero aún así, pues mira, la verdad que todas las personas que nos escriben, que no son muchas, habrán sido 50 o 60 desde que hemos arrancado, eh, pero es muy guay porque acompañamos, ¿no? Hasta el punto que a Marimar, nuestra amiga Marimar, Mm, me escribió el otro día diciéndome que llegó tarde al curro porque no se quería perder el final, ¿no? Entonces ella utiliza gracias. mucho en los trayectos, Claro, utiliza es y tal, que, y es muy guay porque acompañamos y contamos cosas naturales y nos acordamos de un montón de gente que queremos claro. y a la gente que no conocemos, pues si la podemos ayudar en algo del día a día nuestro, pues mucho mejor, ¿no? O sea, yo creo que el proyecto surge realmente, Chema y yo siempre hemos estado vinculados profesionalmente. De hecho, nos conocimos trabajando. Y a mí me gusta mucho hacer proyectos con Chema. Entonces, cuando dejamos de trabajar juntos, bueno, siempre hemos seguido, quiero decir, yo he seguido colaborando en los proyectos de Chema, Chema en los míos, a veces de forma más activa, pero siempre, digamos, hay una retroalimentación en laboral. Total. Eh, entonces, para mí era guay como crear un proyecto juntos. Un proyecto que no tenía por qué ser una agencia de publicidad o una inmobiliaria. Podía ser algo más íntimo, más nuestro y por eso surgió la idea del podcast, realmente. También yo creo que muchas veces cuesta encontrar el momento, y más cuando eres padre o madre, de hablar sin que te interrumpan. Al final tú te metes en el mood de trabajar todo el día, luego llegan los niños a casa y cuando te vas a poner a hablar o cuando es más, digamos, sería como el momento teórico en el que se crean los espacios de conversación, de debate, de reflexión, pues estás
harto. Es como lo que tú dices siempre, ¿no? De follar. Pues si follar es lo último que vas a hacer, pues cuando llegas a la cama estás destruido, pues follar te importa una mierda y lo que quieres es dormir. Pues yo creo que en una relación de pareja hay algo que es muchísimo más importante, que es hablar y reflexionar y compartir pensamientos. Si tú no te reservas ese momento no va a llegar, porque ese momento será el trabajo, ese momento serán los niños, ese momento será Netflix y ese momento será dormir. Para mí creo que también este proyecto surgió un poco como eso, como vamos a crear un momento especial para que tú y yo hablemos. Y si ya nos divertimos y ya podemos compartirlo y pues es guay, ¿no? A mí me parece súper, súper guay. Y sobre todo poder llegar a personas, ¿no? De alguna forma. ¿Y dónde vas? Es que voy a mirar, siempre me gusta comprobar que está grabando. Está Sí. moviendo el modelito nuevo que se ha comprado. Titiri, titiri. Ay, pero esto, bueno, en fin, está Estás bien. bonita, ¿eh? Gracias. Te ¿Y queda muy bien. entonces qué? Perdona, que me he levantado. Que está fantástico, ¿sabes? Que al final ¿Pero estás podamos de acuerdo en lo que llegar digo? 100%. Pues qué gusto, Estoy muy de chico. acuerdo. ¿No me estás acostumbrada al 100%? ¿De Bueno, acuerdo? lo comparto, lo comparto. Es que es cierto. Hay otras muchas cosas que no comparto, que ahora hablaremos de ellas. Hombre, ya lo sé yo. Pero, Por eso digo que no me tienes acostumbrada a estar al 100% de acuerdo en algo conmigo. pero el objeto del podcast está muy alineado. Y yo creo que es guay, quiero decir, O videopodcast. es un video podcast. Yo ya he renunciado a hacer un Videopodcast, podcast sí, no, simplemente. no, 13 episodios después. Lo ha reconocido. Bueno, ¿Habéis visto? son... ¿Cuánto es 13 por 60? Como 80... Sí, 80, 90 y poco. 800 minutos Ujú. llevamos grabados, Muy bien. ¿Y esto por qué? ¿no? Más o menos, 11 horas. No, porque estaba pensando en que solo has necesitado 11 horas para estar de acuerdo en algo conmigo. Sí, ¿tú crees que solo 11 horas? Que es broma. Oye, entonces decías que tenemos un hater. Tenemos un A hater. ver, Tenemos varios. en TikTok tenemos un montón, ¿eh? Tenemos varios haters, ¿no? Pero hay algunos que nos han llegado a decir que perdemos caché. Caché, pero si nunca hemos tenido caché. Y me gustaría saber lo que es el caché. Eh, Perdemos Espera, caché. a ver, ¿en qué contexto te han dicho esto? Pues bueno, que la verdad que dice muy poco de nosotros abrir la alcoba para que la gente sepa algunas intimidades nuestras, ¿no? Uy, Pues intimidades, pero si no contamos haya nada. gente que le molesta, ¿sabes? Pero que yo, la verdad que es tan sencillo como cambiar de canal, ¿no? Me da un poco igual. ¿Sabes este refrán que dice lo que tú piensas de mí dice más de ti que de mí? Sí, ¿No? sí. Creo que es algo así. O lo que Juan dice, lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan. Sí. Creo que es así. Bueno, a ver, primero caché, nunca hemos tenido caché. Yo, vamos, no sé. Nunca hemos pretendido aparentar nada. Creo que seguramente tú eres una persona que se expone muy poco, que no te gusta exponerte. Y esto ahora igual le tienes más pillado el gusto. 100% verdad. No, yo no me gusta. Yo soy de backstage, ya lo sabes. Claro, pero yo no. Y para mí no es perder caché el exponerte en un entorno más profesional y pues más como nutricionista y una cosa divulgando con un poco más ciencia y más tal, a de pronto pues hablar de nuestra vida más privada. No sé, a mí me parece que, o sea, yo creo que hay que naturalizar lo natural y hay que normalizar dentro de unos límites que son los que cada uno quiera, ¿no? Bueno, y que si quieres lo haces y si no, no. Y si quieres lo Claro. ves y si no, no. Y si Y no, no si me quieres lo escuches. escuchas y si no, no. Y si quieres sí, y si no, no. Ya está. Si estamos Mm. en un estado de derecho en el que cualquiera puede decir y hacer lo que quiera. Ahora, otra cosa distinta es que tu opinión quiera hacer cambiar la mía porque tú tienes el poder de tu verdad, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a entrar de materia. Entramos por medio de Estás este entrando a tope, hater, ¿eh? vamos planeando y entramos directamente en el poder judicial, ¿te parece? No, pero espérate un momento, ahora hablamos del Poder Judicial, que esto está candente la cosa. Yo creo que cuando alguien te critica así y de forma muy gratuita, ¿no? Que no es nada constructivo, creo, por lo que me has dicho, no es nada constructivo,
que no es un, oye, yo este punto en concreto, imagínate, de la sexualidad, lo habría abordado de esta otra manera, o has pensado en no sé qué, pero que sea de una forma constructiva, ¿no? Es que esto os quita caché y esto no sé cuándo. Bueno, eso creo que habla más de ti que de mí, eso, tu opinión, habla más de tu rigidez mental y luego a lo mejor lo que estás intentando es hacerme daño. Pues yo creo que hay muchos comentarios, y yo lo veo mucho en TikTok, que hay muchos más comentarios negativos que positivos, pero no negativos constructivos, sino negativos por querer vacilar, por querer hacer daño, por querer joder. Eh, bueno, también entiendo que los chavales que son más jóvenes y que están en redes, de pronto reciban comentarios así y que les haga pupa, ¿sabes? Bueno, pero tienes que contar con ello, ¿no? Al Bueno, final, pero un chaval de 16 no está preparado para recibir un... No tienes ni puta idea o esta sí, experiencia... claro, claro. No están preparados. ¿Qué decías de la justicia? Ah, ¿quieres entrar de lleno en el Poder Judicial o Mm, qué? Has mm, visto el trending topic ahora mismo, ¿no? Que sí, han declarado culpable al, sí. Al fiscal al general del fiscal Estado. general del Estado, ahí es Sí. nada, ¿no? Uf, Y hay un tema político alrededor que revolotea, ¿no? Al sí, final, pues todo el mundo opina, ¿no? O sí, casi todo el mundo que lee la prensa, que está un poquito actualizado con esto, sí. pues ve que realmente Mm. el Poder Judicial parece, me encantaría tener la información, no la tengo, ¿eh? Pero parece que está más politizado de lo que parece, ¿no? Bueno, O está sea, politizado al desde el final, momento en el que esas personas están puestas por los partidos políticos. bueno, pero alguien estaría muy bien empezar por una cosa. ¿De cuántos jueces está compuesto el Poder Judicial? No tengo ni idea. Claro, Búscalo. no, no, ahora lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar en directo, ¿te parece? Venga. Pero Por- no te pongas a hablar con No, ChatGPT, no, es un no, solo voy a hacerle coñazo. una pregunta a Ah, ChatGPT, ¿vale? Que es por cuánto y de qué forma, ¿vale? Si de repente dijera por 5 jueces del Partido Popular y sí, 5 jueces del Partido Socialista, sí. imagínate, que lo desconozco por completo, Te lo voy a explicar yo eso estos porque eso serían, sí lo sé. estos serían 10, ¿no? Y si de 10 han votado 7, Mm. ¿dónde están los otros 3? Esa sería la primera pregunta que haría. Y la siguiente reflexión que hago es, seas de derechas o seas de izquierdas, que a mí personalmente no me interesa, a mí me interesa que el juez sea capaz de ver la injusticia en el lado izquierdo y la injusticia en el lado derecho. Un segundo, un segundo. Y quiero seguir creyendo en eso, ¿no? Entonces, a mí por mucho que se esfuercen, si un semáforo estaba en rojo. Hay que demostrarlo. Y es verdad que la ley, según quien la mire, se puede interpretar de una forma Siempre. u otra. Y más cuando no hay pruebas evidentes y no son todos circunstanciales. Vale. Mm, mm, Yo no me he leído el auto ni me lo voy a leer. mm, mm. ¿Vale? Y No yo hay creo auto todavía, ¿no? que Ayer no había auto. no lo sé, Es que esto es lo más fuerte de lo todo. habrá, tendrá que haberlo, Pero ¿no? que es la primera vez que hay una sentencia Sí, que sale el 20N, que no es puta casualidad que salga el 20N, lo han sí, hecho aposta, sí, pero una semana después sí, no está explicado, no hay un escrito que justifique esa sentencia. vale. Entonces, ¿por qué ha dimitido el fiscal del Estado? Bueno, porque ya está, porque es culpable. Porque ya le No, han no, dicho no, que un es segundo, un culpable y ya segundo. le han dicho la pena que le han puesto, Bueno, pero 2 años de un segundo. inhabilitación En cualquier y 7.000 juicio, euros. pero en cualquier juicio, en cualquiera, Sí. y me imagino que en estas esferas Habrá más preferido altas, irse él antes de que le pues que lo inhabiliten, hubiera me hecho imagino. antes. No, porque es que él es inocente y él cree que es inocente. Pues sí, sigue siendo. En cualquier juicio, cuando sale una sentencia, Sí. luego tienes tus derechos de apelación. No sé en este caso si funciona así, No lo Chema, ¿eh? sé, yo tampoco lo desconozco, pero puedo hablar, ¿no? Yo al final, digamos, en los juicios tradicionales normales, que me encantaría que alguien que controle esto, pues pudiera hacer algún comentario al Sí. respecto y tal, porque nos ayudaría mucho a todos, ¿no? Porque yo estoy harto de leer una prensa de un lado, una prensa de otro, y parece que estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Entonces, sería muy guay alguien que dijera, la ley dice esto. Y en este tipo de juicios tienes derecho a apelar, que me imagino que tendrás derecho a apelar como en cualquier otro juicio, ¿no? Supongo, ¿eh? Entonces, si no lo haces directamente y te apartas, decides apartarte justo en el último momento, cuando no te queda más remedio,
pues me imagino que eso le dará la razón a los que te están juzgando, ¿no? No, Supongo, porque no. retirarse cuando has arrastrado al Por presidente del algo lo habrá gobierno. hecho. Sí, seguramente. Todo es estratégico, todo es estratégico. Claro. Pero bueno, yo volviendo al principio, le voy a preguntar a ChatGPT una sola pregunta, ¿vale? Venga. Que es de cuántos jueces está compuesto el Poder Judicial, ¿vale? Vale. ¿Sí? Bueno, pues que el Poder Judicial tiene muchas partes. Vale, pues entonces... Dale, dale, No, pregúntale, no, pero a no, ver qué dime, te ¿cómo dice. le hago cómo le hago la Es que pregunta? no lo sé, no lo sé. Yo no sabría hacérsela. Te quiero hacer una pregunta. ¿De cuántos jueces está compuesto el Poder Judicial? Del que estemos hablando, porque cada sistema judicial tiene su propia estructura. Por ejemplo, en España el Poder Judicial está compuesto por miles de jueces en distintos órganos y niveles, desde juzgados de primera instancia hasta el Tribunal Supremo. Así que si me cuentas de qué país o sistema legal tienes curiosidad, te lo puedo precisar un poco más. Es verdad, no te lo he precisado bien. Estamos hablando de España y estamos hablando del Tribunal Supremo. Perfecto, ahí nos centramos. Bueno, en el caso del Tribunal Supremo en España, el número de jueces, o mejor dicho, magistrados, ronda aproximadamente la cifra de unos 80 magistrados. Están distribuidos en varias salas según las materias: civil, penal, contencioso administrativo, social y militar. Así que esa es más o menos la escala a la que se mueve el Supremo aquí en España. Vale, y ya por último, la última pregunta que te quiero hacer es, cuando se va a juzgar ¿A un fiscal? a un fiscal del Estado, digamos, ¿cómo se eligen los jueces para llevar a cabo ese juicio? Se juzga por lo penal. Importante. Bueno, es una buena pregunta. En general, cuando se juzga a alguien que tiene un cargo tan relevante como un fiscal del Estado, el proceso suele ser llevado por la sala del Tribunal Supremo que corresponda según el tipo de causa. Los magistrados de esa sala ya están designados de forma permanente y son quienes se encargan de esos casos. No es que se elijan jueces ad hoc, sino que es la propia composición del Tribunal Supremo la que ya tiene a los magistrados asignados a cada sala y competencia. Así que todo sigue un procedimiento ya establecido. ¿Cuántos magistrados tiene la sala de lo penal del Tribunal Supremo? La sala de lo penal del Tribunal Supremo en España suele contar con alrededor de unos 15 magistrados. Estos magistrados son los que se encargan de resolver los asuntos penales más importantes y complejos del país. Así que esa es más o menos la cifra que maneja esa sala en concreto. ¿Y por qué en el juicio al fiscal general del Estado ha habido 7 magistrados? ¿Y por qué han sido justamente esos 7? Claro, te lo explico. Básicamente, cuando se trata de un caso así de relevante como juzgar al fiscal general del Estado, se forma lo que se llama un tribunal de enjuiciamiento dentro de la propia sala de lo penal. Esos 7 magistrados son seleccionados de entre los integrantes de la sala para conformar el tribunal que se encargará específicamente de ese juicio. ¿Por qué 7? Bueno, es una forma de garantizar una decisión colegiada y equilibrada, dándole un peso especial a un grupo más amplio de magistrados en un caso tan importante. Y son precisamente esos 7 porque se eligen siguiendo criterios internos de la sala, asegurando que haya una representación adecuada y una deliberación sólida. Así que en esencia es un procedimiento que busca la mayor imparcialidad posible. Pero realmente no es imparcial cuando hay 5 de esos jueces son de la derecha y hay 2 que son de la izquierda y es un juicio tan politizado. Entiendo lo que comentas y claro, es un tema que genera bastante debate. En teoría, la composición del tribunal busca ser imparcial porque se elige según la estructura del Tribunal Supremo. Pero en la práctica muchas veces se percibe que hay cierta inclinación ideológica, sobre todo en casos muy politizados. Al final, aunque la intención sea mantener el equilibrio, la realidad es que las sensibilidades políticas de los magistrados pueden notarse y eso es algo que muchas personas señalan. Así que sí, es un tema delicado y comprendo perfectamente por qué lo mencionas. Y bueno, yo por mi caso, ya la última pregunta que me gustaría hacerte es de esos 15 jueces o magistrados, digamos, ¿quién los designa? Y digamos, como Cristina acaba de decir que son de cuántos son de derechas y cuántos son de izquierdas, pues me gustaría saber si tú tienes esta información y podrías compartirla con toda nuestra audiencia. Claro, te comento. Los magistrados del Tribunal Supremo en general, incluidos los de la Sala de lo Penal, los designa el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces en España.
Este consejo tiene un componente de elección política, ya que sus miembros son elegidos por el Parlamento, y eso a veces lleva a que se perciba cierta inclinación ideológica. Ahora, sobre cuántos son de derechas o de izquierdas, digamos que no hay una etiqueta oficial, pero sí hay una percepción pública. Yo no tengo un dato exacto de cuántos se alinean con cada corriente porque no se declara de forma oficial. Pero lo que sí se sabe es que a menudo se percibe que hay una cierta mayoría con una orientación más conservadora, mientras que otros se identifican más con posturas progresistas. Así que ahí es donde surge ese debate sobre la imparcialidad. Bueno, pues en ese caso te hago la pregunta de cuántos magistrados eligieron en el Partido Popular y cuántos magistrados eligió el Partido Socialista. Claro, esto va un poco al meollo de la cuestión. En realidad, cuando hablamos de cuántos magistrados fueron elegidos bajo influencia del Partido Popular o del Partido Socialista, nos metemos en un terreno que no está oficialmente etiquetado, pero sí bastante comentado en los medios. El Consejo General del Poder Judicial, que es quien designa a los magistrados del Tribunal Supremo, se renueva cada cierto tiempo. Y ahí es donde entran en juego los equilibrios políticos. Tradicionalmente, tanto el PP como el PSOE han tenido su cuota de influencia. Por ejemplo, en algunos consejos se ha intentado que haya un reparto, digamos, más o menos equilibrado, aunque eso depende del contexto político de la época. En resumen, no hay un número fijo y transparente que se diga oficialmente tantos de un lado, tantos del otro, pero sí que sabe que el reparto suele reflejar la correlación de fuerzas políticas en el momento en que se hace la designación. Así que es un tema un poquito más de contexto político que de cifras exactas. Muchas gracias por tu ayuda. Bueno, yo creo que como en todo es un tema, y sobre todo este tipo de temas de actualidad y relacionados más con las leyes, con la justicia y con la política, es un tema hiper complejo con muchísimas capas, donde yo creo que es muy peligroso estoy segura, hay que tener mucho cuidado dando opiniones, porque uno no, al final, si no sabes, yo creo que no debes opinar. ¿Sabes? Si no sabes cómo funciona, cómo se elige, cómo tal, uno tiene que saber asumir su ignorancia y decir, mira, yo es que no sé cómo se eligen, yo sé que, hombre, por lo que me están contando, yo asumo que no hay imparcialidad y aparte sabiendo que la ley no es, siempre está sujeta a la interpretación, pues parece que tampoco le están juzgando de una manera muy justa. Pero luego hay otros abogados que te dicen, mira, sí, pero hay pruebas que indican tal y unas veces, y no siempre tiene que haber una prueba, un hecho clarísimo que diga, sí, sí, este es el cuchillo con el que se mató a la persona, sino hay pruebas que indican eso y en base a eso se le imputa, ¿no?, a la persona. Entonces, bueno, yo creo que esto lo que ha hecho, lo bueno que tiene este caso es que acerca la política y la justicia a la gente y que la gente, si quiere aprender o quiere entender un poco, estos son los momentos buenos donde la gente se informa y dice, pero esto exactamente qué está pasando, ¿no? Luego es verdad que la mayoría de la gente consume como si fuesen pavos y entonces escuchan lo que ponen en TikTok o lo que no sé qué, se lo creen y repiten como papagayos y no se preocupan de saber cuál es la verdad. Bueno, yo al final hay algo que sé que no te va a gustar escucharlo, ¿no? A ver. Pero que Pues si no me va a gustar, lo tengo que decir ver. porque me siento muy identificado con la reflexión que te voy a acompañar ahora mismo. Yo creo que si hay unos jueces que han dicho algo, lo Sí. primero que hay que hacer es acatar lo que dicen. ¿Estés de acuerdo o no? Porque para eso son jueces. Luego, en el backstage podemos... Efectivamente, no me gusta una Claro, mierda eso claro, que es has que es duro. dicho. Cuando uno pierde, No, yo no he perdido nada. A mí, el fiscal general del Estado me la bufa. Me la bufa de verdad. No, para ti ha partido el Partido Socialista, igual que solo hay que No. verlas, solo hay que ver que luego un presidente del gobierno sale hablando de esto, ¿sabes? En el antes, en el durante y en el Bueno, porque es después. que no estamos hablando de cualquier caso. Bueno. Es que estamos hablando de que el caso que precede a esto Sí. es el caso del marido de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo que precede? Claro. Están en paralelo. No. Sí. Que no. Que sí. Este juicio Sí. surge de otro juicio. Sí. Claro. Claro, normal. Pues entonces lo precede.
no es en paralelo. Pero que el otro juicio no ha terminado, sigue Claro, creciendo en qué paralelo. puta casualidad que el otro no haya terminado y que este sí. Qué Hombre, rápido. habrá mucho más interés en juzgar a una persona pública como la que se ha juzgado, a juzgar a a un papanatas novio de una presidenta que todavía es su mujer o su novia. Entiendo que tiene un poder Tiene mucho poder esa señora. y una Y de hecho fuerza. lo que ha Bueno, pasado es, no puede ser que ahora digamos que tiene poder, ya hace 2 años, que era la que le sacaba el perro a Esperanza Aguirre. O sea, no puede ser, de verdad, no, esto no le es sacaba el perro. Le llevaba a las redes sociales al al perro perro. de Pues le llevaba a Esperanza las redes Aguirre. sociales al perro. No puede ser Pero es que que tú puedes tener mucho poder y ser muy gilipollas, ¿eh? totalmente, pero antes no hablabais de poder. Y digo, no hablabais porque yo nunca he dicho que esta mujer tenga poder. Es la presidenta de Tiene la Comunidad mucho de poder. Madrid y Madrid tiene mucho poder porque es una de las Ella capitales tiene del mucho mundo, poder. nos Ella guste tiene o no. mucho poder y el poder no solo depende de cuánta gente la vote o de la capacidad que ella tenga de convencer a la gente. También de todos los lobbies que hay detrás de esa persona. Pero detrás de todos siempre hay lobbies. No, detrás de mí no hay ningún lobby. No, detrás de todos estos componentes políticos siempre Vale, hay pero hay lobbies. algunos que tienen lobbies más potentes. Totalmente de Y es lo que acuerdo. hablábamos ayer por la noche. Miguel Ángel Rodríguez, que es el asesor de Isabel Díaz Ayuso, es una de las figuras más poderosas de este país. Y es, de hecho, el que ha montado seguramente todo lo del fiscal general del Estado. Bueno, pues lo ha hecho muy bien Otra es entonces, que el ¿no? O fiscal sea, general del Estado, yo creo, te lo decía ayer y lo repito, el gran error que cometió ese señor, que sepamos. que sepamos, Bueno, es que tiró, que borró, que tiró, casi tiro yo el café, que borró todo lo de su móvil. sí. Ese es el gran error. ¿Esto es una práctica habitual? No sé. No, Yo no, te sé que la pregunto, gente, te pregunto. el que borrar todo, Sí, yo creo que este la señor. gente que es muy poderosa, Sí, la gente que es muy poderosa, sí, seguramente si se enteran, cualquier persona muy poderosa que hayamos podido tener Sí. en nuestro entorno, sí, se enteran de que les van a juzgar, sí. o yo soy así de poderoso, y yo lo primero que haría, seguramente sería una torpeza, pero te planteas borrar todo lo del teléfono o que alguien te diga, ese teléfono tiene que desaparecer. Sí. Hazlo desaparecer todo el contenido de ese. Vale. Aunque luego eso suponga 2 años de inhabilitación, una multa, un no sé qué. Entonces yo creo que esa es la gran torpeza. Hombre, la gran torpeza es llegar hasta el final de esto cuando te podrías haber retirado de la jugada, ¿no? No, ¿cómo Mucho te vas a antes. retirar? Hombre, si tú, vamos a ver, si eres una persona tan influyente y tan poderosa como consideras que es el fiscal del Estado, ¿no? Sí. Que yo también lo considero. O sea, no te quiero decir que sea algo que tú consideres que yo no Vale. considero, ¿vale? Ha Lo sonado un poco consideramos así. los dos, perdón. No quería decirlo así. Mm. Pero evidentemente alguien que borra es alguien que no solo tiene por lo que a lo mejor le pueden juzgar en este caso, sino que Evidentemente. tiene un millón de cosas más. Pero Claro. si tienes un millón de cosas más, alguien precavido, en vez de coger y darle al delete y borrar todo, absolutamente todo, lo que hace es guardar la parte que le interese, la otra la borra. Te lo digo No más que... tienes tiempo, no lo sabes. Bueno, Otra no cosa tienes es tiempo. ir a un perito que te haga una copia de seguridad de todo, Claro. lo pones bajo sumario, Que estará. eso, Que estará. no lo creo, ¿eh? Estará. Lo que pasa... bueno, vamos a ver. Y eliminas el contenido del teléfono. Es que no lo sé. O sea, la putada es que nunca lo vamos a saber. La putada es que Yo no necesito saberlo. nunca sabremos si este señor de verdad filtró o no filtró esa información. Es verdad que hay cosas que parecen indicar que sí, también hay otras que parecen indicar que no. Eso es. Tal cual, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Es Ya verdad. está. Tal Yo cual. hasta ahí es hasta donde puedo leer cómo funciona la justicia, he entendido un poco cómo funciona, pues eso, que efectivamente se puede culpar a alguien y se puede imputar a alguien que no tiene, aunque no haya pruebas fehacientes, y te la tienes que envainar. Y te la tienes que envainar. No, la justicia está politizada, sí, claro. Tú te estás enterando ahora, pero los políticos y los jueces saben desde hace muchísimos años que la justicia está politizada. Totalmente. Ya está. Totalmente. Pero yo creo... Ah, y luego una cosa. Yo no creo que un juez diga X y tú tengas que decir Siguana. Tú puedes decir, ok, acato esta norma, acato esta pena, Yo no lo he digamos. escuchado, yo no lo he escuchado eso, ¿eh? El que lo acaten. No lo he escuchado. Bueno, lo acatan porque se ha ido. No, pero yo no lo he escuchado a líderes del Partido Socialista y de Sumar, que están gobernando este país, Sí. yo no les he escuchado acatar la sentencia, ¿eh?
Hombre, claro, Están claro. juzgando No, 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 ellos no, directamente que no, que detrás no, de que no, los que no. micros. No, tú puedes... Lo que yo he visto, Bueno, pues no has visto todo. o lo que yo he percibido, ya no lo que... No, no, claro que no he visto todos. Ya te dije en el anterior episodio, y te lo llevo diciendo muchos días, que me he desconectado. Lo que pasa es que evidentemente la magnitud de este acontecimiento hace que yo preste especial atención a esto. Y de verdad, cada vez que veo esta gente que de repente detrás de los micros, mira, el gobierno y el no gobierno, pero es que el gobierno tiene una responsabilidad que no tiene el Partido Popular todavía, ¿vale? Gobierna este país. Entonces la forma de dar estabilidad no es actuando como actúa el Partido Popular, que ahora está en la oposición, igual que actúa el Partido Socialista cuando está en la oposición, Estás confundiendo pero no dos está cosas. gobernando. Estás Seguramente esté confundiendo dos confundiendo, cosas. pero voy a ir al grano de una cosa. Esto perjudica seriamente al Estado de Derecho. Me gusta más cuando hablamos de sexo. ¿Sí? Perjudica mucho cuando estamos hablando del Estado de Derecho, porque luego vienen las quejas de estas fuerzas que están creciendo. ¿Cómo no van a crecer? La gente, ¿pero cómo no van a crecer? La gente está hasta el coco. Yo he conocido gente aquí en Andalucía que eran votantes de toda la vida del Partido Socialista y le dicen abiertamente que son votantes de Vox. ¿Tiene algo que ver la ideología de un lado o del otro? No, pero están hasta el coco del Partido Socialista, del Partido Popular, de los vaivenes, de los desencuentros. Y luego llega ¿Vale? gente que te dice que va a hacer las cosas de otra forma distinta Sí. y súper rápido, Sí. y luego hay precedentes. Tienes Milei en Argentina que lo prometió y lo está haciendo. Que lo están hundiendo. Perdóname. Sí, sí. Perdóname. Que el Banco Central de Estados Unidos ha dicho que no le va a dar el dinero que le iba a dar, por ejemplo. Vale, pero mientras tanto, No, mientras tanto nada. Que ha arruinado con miles de millones de dólares con una estafa online a la gente en Argentina. sí. Que tiene a la ¿Pero por qué hermana atacas? jodida. ¿Pero por qué Bueno, atacas? porque no podemos vanagloriar a un... O sea, yo creo que una cosa es... A ver, Cris, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que este tipo cogió una Argentina que estaba en un 30% sí. y ahora está en la mitad. Bueno, vale, En sí, 2 pero que años. haga las A cosas... cambio de recortes y de 1 millón de cosas que ha metido la tijera por todos lados y se ha cepillado Kiski. Pero es que al final la gente lo que quiere son cambios inmediatos. Vale. No estáis hablando de que es más fácil, ¿no? La generación, sobre todo la que viene por detrás nuestra, diría. Hay una generación ahí que se rompe una lavadora y la cambia por otra. Sí. Hace no sé qué, no sé cuánto. Se pone a emprender y en un mes tiene que ver resultados. Si no deja de... Y resulta que para la política esto no tiene que funcionar. No, totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Pues hay una promesa que se ha subido a una ola que no es una cosa ni de Chema ni de Cris. Es una cosa que se está viendo en toda Europa y se está viendo en Pero yo toda Sudamérica. no creo que tenga que ver tanto con Pues la inmediatez, sino con que se está alimentando una política del odio, de la polarización. Pero si no se ponen de acuerdo entre ellos. Hay un concepto en política y en comunicación que se llama la ventana de Overton, ¿vale? Entonces esta ventana lo que hace es mostrar cómo los mensajes, cuanto más polarizantes son, más populistas son. Es decir, cuanto más gilipollas eres y más extremo eres, más fácil es atraer a la gente, ¿vale? Esto es lo que está pasando ahora. Se está alimentando una política del odio. En esa política del odio es donde surgen y donde tienen éxito corrientes de extrema derecha o izquierda. El problema es que, vamos, el problema, el gran problema de Europa y del mundo es que la extrema derecha está al alza. Bueno, para mí es un problema, claro. El Para mí lo es. 30% de los encuestados de menos de 25 años, Sí, no, eso yo se lo vas a decir, es horrible. 30% piden una dictadura. No, Sí, señora, no eligen piden. entre el Estado de Derecho o una dictadura y eligen dictadura. ¿No era que decían que si Franco había sido un No, dictador o esto no? es otra cosa, o sea, que sorprende mucho, primero por la magnitud de lo que opinan dentro de unas casillas en las cuales muchas de las personas que han hecho estas encuestas, instituciones, colocan esto como una opción y me imagino que esta opción iba a ser una minoría y resulta que no, que es un 30% menores de 25 años que han escuchado lo que es una dictadura de terceras, ¿sabes? O sea, mi generación Sí.
no llegó a vivir una dictadura. Claro, Imagínate el que tiene 25 años. Entonces, para que veas lo enfadada que está la no, la gente no población, está enfadada. está Esa muy gente no enfadada, está enfadada. está muy Esa enfadada con gente eso. está desinformada. Y enfadada ¿Enfadada por qué? por el Primero sistema. habría que ver, perdón, pero te digo lo mismo que con el tema del Poder Judicial y todo eso. Primero habría que informarse y ver esa encuesta. ¿A qué tipo de personas han preguntado? ¿En qué barrios han preguntado? Hombre, Y un montón de cosas, ¿vale? evidentemente, Un montón de evidentemente. cosas, primero. Luego, segundo, yo creo que un chaval de menos de 25 años Sí. se enfada o se desenfada según lo que le cuentan. Pero es que ni mi generación, que yo soy de 75, ¿Sí? ha vivido realmente una Ese sí dictadura. tiene una rima fácil, ¿eh? Venga, con el 75, ¿cuál es la rima buena? Tatán. Pues imagínate Bueno, esta pero ha gente. vivido muy cerca y conoce muchas historias del franquismo muy cerca. La gente que vivió, ya quedan muy pocos que hayan vivido la guerra civil Pero yo y creo, los inicios del franquismo. sí. Y eso también hace que la desinformación, o sea, que no haya historias en las casas, no hay historias recientes del franquismo. Bueno, hay historias recientes de los 40, casi 40 años de dictadura, ¿no? O sea, al final es a lo que me refiero. La gente en las encuestas, estos menores de 25 o 26, que ya no lo recuerdo bien, ya me van. 23 creo que has dicho. No, 25, yo Sí. creo, sí, sí, sí. Pues al final estamos hablando de un porcentaje muy alto, ¿no? De gente que quiere un cambio. Y volvemos a lo mismo de siempre. Como estamos en la era de la inmediatez, pues como todo tiene que ser inmediato, Sí. pues directamente, oye, cambios inmediatos. ¿Y quién promete los cambios inmediatos? Los extremos. Bueno, los que no saben, los que no han gobernado, los que no conocen los tiempos reales. Yo creo que también esto que has dicho de los chavales, ¿no? que defienden que haya una dictadura, tiene que ver con que en las casas, yo te he dicho, no hay historias del franquismo. No, y yo creo que en las casas tampoco se habla de esto, se ha hablado muy poco. Porque durante mucho tiempo estuvo prohibido hablar de esto y era reabrir heridas del pasado. Bueno, pero los creadores de contenido, Sí. ¿sabes? Al final en redes sociales, pues son los encargados de decir lo que piensan en todo momento. Pero Y es que luego, no todo el mundo, o sea, voy a decir una cosa muy, muy polémica y con esto hay que ir cerrando el capítulo, ¿vale? venga, No todo el mundo debería dar su opinión. No todo el mundo debería tener una opinión. Y no todo el mundo debería tener una opinión en redes sociales. pero es que la libertad habla de eso. Que llegue ya, pero me cago en la libertad. Bueno, pues entonces, tú eres otra que quiere una dictadura para No. controlar esas libertades. Yo quiero controlar que la gente se informe y que no diga tonterías. Yo creo que más que informarse hay que formarse, ¿no? Y esto es algo y para esto hay que mirar las fuentes. Y Y tú la gente las no lo fuentes, hace. claro, y luego es que no sabes en qué fuente acertar, porque si partiendo de la base que las instituciones principales, ¿no? Que podría ser el órgano de gobierno actual, la oposición y tal, están en un patio de colegio, pues al final la credibilidad de ellos se merma. Y si esa credibilidad va a menos, por motivos evidentes, Sí. que creo que está de acuerdo conmigo, que es un patio de colegio, Sí. pero además en todo momento, ¿no? O sea, al final, pues busco mis creencias y busco aliados y aliadas que piensen como yo. Y da la casualidad que estos aliados y aliadas son personas que van profundizando cada vez más y más en los cambios inmediatos. ¿Y qué pasa con los cambios inmediatos? Pues lo que tú y yo sabemos ya. Están los Mileis, está Italia con la extrema izquierda, es la extrema derecha, perdona, pero es que italianos ha ido al garete, ¿sabes? O sea, es que el tema es que aparte de las promesas que Bueno, pueda porque hacer luego, Vox, claro, luego las está. promesas que puede hacer Vox, que hay algunas que son totalmente disparatadas por hablar de Vox, la realidad es que luego miras en gobiernos Que no ya las pueden están- ejecutar. pero Es hay- que luego proponen cosas que no las pueden ejecutar. Bueno, pero la promesa también lo hace el Partido Socialista. Pero Hay ¿por cosas qué que ha prometen? prometido que luego no puede ejecutar. ¿Vale? Pero ¿por qué prometen cosas y la gente les vota sin saber que no lo pueden ejecutar? Porque no están informados. Y luego aparte que nosotros pertenecemos a una coalición, que es un continente entero europeo, en el cual yo puedo contar lo que sea y luego pueden pasar cosas distintas, porque no depende solo de mí. También le ha pasado a Trump, ¿no? De muchas cosas que iba a hacer, ahora Sí. se están mermando cada vez más y más y más, porque Bueno, son políticas al final muy no es solo populistas. cuestión de un partido político, luego hay otros equilibrios y otras instituciones que hay que mantener.
y no dependen de presidencia de gobierno. Pero el cambio lo quieren, sí o sí. Y el cambio inmediato lo quieren sí o sí. Y como estamos en un patio de colegio, pues al final la gente vota a Vox. Y es que Vox ya no es Franco. Bueno, no, ¿Vale? pero O sea, hay muchas políticas que se acercan. no ha funcionado, porque es evidente que no ha funcionado, que el progresismo siga pensando que viene la derecha. Esto ya no. No, no Hay que está cambiar claro. el speech. No, no, Hay está que cambiar claro. el speech. Y el speech no mola. No, no está claro. No mola. Entonces, dejar ya de No, lo pensar en decía Franco, Rufián, ¿no? ¿no? Ser de izquierdas no mola. Bueno, pero es que la izquierda está totalmente fragmentada y la derecha se está posicionando cada vez más. Pero está fragmentada igual. Está fragmentada. En dos, en vez Está de en 10, fragmentada, pero en dos. ganaría las elecciones. Sí, sí, claro. ¿no? Bueno, es que Y la ahora izquierda, con está todas las metiendo mucho la izquierdas pata. juntas, no ganaría Es la que está izquierda. metiendo mucho la pata. O sea que al final creo, Bueno, ¿qué hay que cortar, Chema? creo que hay que trabajar la humildad, lo primero. Y luego Pues eso, aceptar que cortes. posibles victorias de gente que no quieres que gane. Esto es como lo del juicio de este señor. Eso, a ver, que hay que aceptar que unos ganan y otros pierden y que a veces no ganan los tuyos, los que tú querrías que ganasen, eso, quiero decir, eso está aceptado, eso son las normas del juego y quien no la entienda, No, porque si no quien habría no lo quiera- elecciones ahora mismo. No, Sí, hombre. no, porque hay un mecanismo, no, Chema, y no me quiero alargar con esto. Para tú poder convocar elecciones hay que activar un mecanismo. Claro. No es tan fácil decir, pues yo quiero elecciones. No, yo no. El presidente de gobierno tiene Es que las no quiere capacidades, sacar, no quiere. pero que tiene, disculpa, es que Sí, ya he vivido, podría hacer una cuestión ya de he vivido confianza, alguna, se ya he vivido llama. alguna. En mi memoria histórica, No ha habido nunca una cuestión de confianza. cariño, al final Felipe González no llega a hacer su tercer mandato entero. El señor Zapatero tampoco. ¿Vale? Y el señor Rajoy le echan directamente. Le hace una moción de ¿Vale? censura. Entonces, al final, Zapatero convoca elecciones antes de su segundo, creo recordar, ¿eh? Yo creo que no. De su segunda, Creo que te confundes. yo creo que no estuvo 8 años, estuvo 7 y algo. O sea, realmente, Felipe sí. y creo, Zapatero creo que no. creo que te Zapatero confundes. también. Lo Y vamos a- Rajoy, lo vamos a y mirar. Rajoy lo echan con la ¿Le moción de preguntamos a censura. ChatGPT? No, nos vamos, Chema. Vale, vale. Digo más que nada porque es interesante saber esto, que hay veces que hay que plegar y pirarse. Uno tiene que saber cuándo es el momento de marcharse, estoy completamente de acuerdo. Y ahora es el momento de que tú y yo nos marchemos del Bueno, podcast. ¿qué título le ponemos a esto? Donde digo, Digo. saber decir adiós. Saber Adiós. decir adiós. Adiós.